Pero bueno, entonces vamos a dar inicio, jóvenes, pues a esta segunda charla de la Unidad de Enseñanza Aprendizaje Derechos Fundamentales de los Gobernados. Me gustaría iniciar este pequeño conversatorio, esta pequeña conversación, pues deseándoles que estén muy bien, deseándoles que estén muy bien ustedes y su familia, esperando que quienes sean madres que la pasen de lo mejor ahora el 10 de mayo, y obviamente pues el resto de personas que la pasen de la mejor manera a distancia con sus madres o familiares que sean madres de familia. Me gustaría también preguntarles y saber, dentro de los avances de las actividades de la plataforma y de las lecturas que han tenido, de los contenidos temáticos y de los contenidos recomendados, si tienen alguna duda, algún comentario, me gustaría segmentar esta sesión para hacer un poquito, para tratar de que sean menos monólogos y un poquito más interactivos, si pudiéramos segmentar en 4 etapas esta reunión. Una primera etapa donde hablaríamos sobre alguna situación de la plataforma y de los contenidos, tanto en preguntas como, bueno, una pequeña explicación, pero en este caso pues no hubiera explicación, sería más una interacción preguntas y respuestas. Después entraríamos a una explicación del contenido temático de la siguiente unidad o del contenido temático que nos correspondería esta semana. Y al final abriríamos una última ronda de preguntas y respuestas con respecto al contenido temático comentado y planteado en la charla. Si les parece, les agradecería mucho si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario con respecto a las actividades que ha desarrollado y de igual manera a la charla anterior y a los contenidos temáticos que han revisado. No sé si alguien de ustedes gustaría hacer alguna pregunta o algún comentario, jóvenes. ¿Alguien que guste alguna pregunta o comentario? A sus órdenes. Maestro, yo no he podido hacer mucho, tuve problemas de salud esta semana, y serios, ¿no? Entonces no pude yo consultar tareas y todas esas cosas. Pues sí, fue una situación un poquito difícil para mí, me enfermé de los pulmones, no pude, no es coronavirus, ¿no? Pero sí, no, estuve incapacitada. Entonces pues con pena entro a la clase, ¿no? Porque pues tengo que entrar, pero a ver si esta semana yo ya me pongo al día con todas las tareas y todo lo que tengo pendiente. No hay problema, es Le entendible. pido comprensión nada más. Pues. No hay ningún problema. Por supuesto, siempre primero es la salud. Y partiendo de clases como este tipo, donde tenemos que entender de que los propios derechos humanos de primera, segunda, tercera generación, pues hay que ponderarlos de la primera generación, que es la vida, la salud, la integridad individual. Regularmente se ha estado dando lapsos específicos dentro de la plataforma de nuestra universidad para que ustedes elaboren las actividades. En este caso, lo que sí le pediría es que, pues a la medida de lo posible, por supuesto, sin desatender su salud, acelerar un poco el paso en la elaboración de las actividades para que no le alcance el tiempo y no vaya a ser que se termine sin poder concluir las actividades y esto le llegara a afectar en sus calificaciones. Recordemos que por la modalidad en la que nos encontramos, ustedes tienen que desarrollar las actividades planteadas, las de inicio, las de desarrollo y las de cierre, según la unidad correspondiente y en su defecto las participaciones en foro académico para nosotros poder evaluar con esa información y poder asignar una calificación de sus trabajos. Le digo, ojalá se mejore pronto, que se encuentre bien y que se mejore lo más pronto posible. Le digo, ojalá en la medida de lo posible usted pueda acelerar pues esa estructura de esas actividades pensando en que no le genere ninguna afectación. De igual manera, al resto de personas que estén un poco retrasadas en el tema de la elaboración de las actividades, les comento lo mismo. Por la modalidad en la que nos encontramos y los propios lineamientos de la institución, como ustedes ya se habrán dado cuenta, nosotros evaluamos con la información que se plantea en la plataforma. De esa manera es como la institución nos marca que tenemos que tomar en cuenta, o los documentos, los trabajos que tenemos que tomar en cuenta. Para eso nosotros generamos un diseño instruccional, se manda el diseño instruccional, la administración lo carga en plataforma, bueno, lo cargamos en conjunto y lo revisamos.
y ya las actividades pues hay que desarrollarlas por el alumnado para que nosotros tengamos elementos para evaluar. Entonces, les digo, hay gente que yo sé que está saliendo a trabajar, hay gente que no puede por situación económica, por el tipo de trabajo que tiene, por estar en las actividades esenciales, principalmente personal médico, personal de salud, otras personas que están en algunas actividades esenciales. Se entiende que es complicado y que hay que tener el doble de protección o hay que buscar en estos momentos por la situación pandémica epidemiológica que tenemos, pues cuidarnos más todavía al momento de tener que salir a exponernos y exponer a otras personas y que nos lleva más tiempo a hacer actividades que nos llevarían menos tiempo si estuviéramos en la cotidianidad o en la regularidad. Entonces les digo, se va a dejar de todos modos abierto un tiempo después de culminado, una semana después de culminada las actividades para que ustedes continúen con la elaboración de sus actividades, pero sí, el idóneo es que semana a semana ustedes vayan desarrollando las actividades. En ese momento siguen abierta la plataforma para que ustedes se pongan al corriente y ojalá y lo puedan hacer para poder tener elementos y evaluarlos. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta con respecto. Adelante, Paola, por favor. Profe, en la actividad B de la primera unidad dice que tenemos que hacer un mapa conceptual en base a las respuestas de las preguntas que vienen abajo, pero está bien extenso y en Word no permite hacer un mapa conceptual muy grande. Ok, es que ahí en parte es la capacidad de síntesis que tengan ustedes. Recuerden que si hay un contenido muy amplio, hay que tratar de en la propia herramienta que utilicemos, ya sea el Word o sea algún otro documento de texto. Un ejemplo, si lo va a desarrollar en Word y el Word no le permite tantos ítems o tantos elementos, también lo puede desarrollar en PowerPoint. El PowerPoint usted puede ampliar o puede ampliarse tanto como usted quiera, según los propios elementos que le quepan en una diapositiva, según el tamaño y ahí lo podemos acercar o alejar según el tamaño. Pero la intención tampoco es que no se extiendan tanto o que utilicen tanto tiempo para hacer una actividad. La intención es que identifiquemos las palabras claves. Recordemos que dentro de la formación que ustedes tienen o que están cursando, pues una formación universitaria que debemos de ponderar el tema del manejo y la estructura del método científico, principalmente en el rubro de la sistematización de la información y en el rubro de la concreción de la misma. Hay que identificar las palabras claves y sobre esas palabras claves versar nuestro mapa conceptual, identificar las principales. Pueden ser palabras o frases compuestas por una, dos o tres palabras, pero que simbolicen o que representen el contenido de a lo mejor N cantidad más. Y ahí es donde es una habilidad que ustedes también tienen que desarrollar. Y la única manera de desarrollarla, pues por supuesto, es con la práctica. Por eso se les dejan actividades diversas, mapa conceptuales, flujogramas, cuestionarios, pequeños ensayos, para que veamos los tipos de herramientas que podemos desarrollar y nos sirva dentro de nuestra propia formación. Si tiene usted toda la razón, son materiales muy extensos, hay que identificar los principales. Ahora ojo, la información que les compartimos de material recomendado, hay que identificar dentro de ese material cuál es la parte que nos corresponde a esas preguntas y tratar de ser lo más concreto posible, obviamente siempre atendiendo la idea principal, ¿no? Ah, ok. Y Sí, con gracias. esto, Paola, respondo su pregunta. Sí, gracias. A sus órdenes. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, jóvenes? A sus órdenes. Profe, buenas noches. Mire, yo nada más, pues apenas me activaron la materia el día de ayer. No me la habían activado, hablé con el doctor y ya me quedó, él estaba revisando. Lo único que las fechas que vienen puestas en la plataforma, bueno, lo que me activaron, son fechas del mes de marzo. Los días, el cronograma, ¿es mayo o está muy desplazado? No, ya no. O me reactivaron en otra. Permítame un momento para corroborar. Lo que pasa es que había entrado a la plataforma, pero que la videoconferencia me sacó. Déjeme ingreso rápidamente para ver si ya me aparece dentro de la programación usted. Y como bien dice, no vaya a ser que lo hayan activado en una clase previa. Pero le aparece aquí ya estoy ingresando. Deme 15 segundos, por favor.
Estoy ingresando. Es un nombre de los gobernados. Usted es Pérez Berreyesa, ¿verdad? Compañero, usted es Pérez Berreyesa Jesús Alejandro, ¿verdad? Así es, profe. Pérez Berreyesa. Es que tenía Permítame. desactivado el micrófono cuando le estaba contestando. No hay problema, Pérez. El calendario que me dices que revisaste o las fechas, ¿en qué parte los revisaste, Pérez? En el cronograma que va marcando el desarrollo del curso en la plataforma donde me activaron a mí. Vienen fechas, viene fechado el cronograma y vienen fechas de marzo. Mira, actividad de apertura, dice. Más que nada debe de ser en los inicios, donde está el video con la videoconferencia, la presentación de cada. Sí, aquí lo estoy viendo. Pérez Berreyesa sí está activado con nosotros. Permítame revisar si no hay un problema. Probablemente hay alguna situación con las fechas, pero es un ejemplo. Pero Me estoy metiendo a las actividades y sí está usted en activado, por ejemplo, en la actividad de unidad 1 está como pendiente de entregar el documento, pero sí me aparece usted aquí en esta generación, la que es la generación 2019, ¿no? Si no mal recuerdo. Déjeme, me voy al cronograma que usted me dice para ver rápidamente si hay alguna situación. Me regreso aquí, por favor. Tablero, me meto a la materia que está activa. Y aquí está, programa de curso. Bienvenida. ¿En calendario se metió? ¿En dónde se metió, amigo? Es que no sé si a ustedes y a nosotros nos aparezca distinto, por eso pregunto. A nosotros nos aparece del 27 de abril al 24 de mayo, profesor. Sí, es que entonces, a lo mejor es el mío, está mal activado, profe, pero yo creo que eso no lo voy a tomar. Las fechas no, lo voy a tomar las actividades semanales de aquí a como vamos en corrientes y tomar en cuenta las fechas que vienen en el cronograma de la planeación en mi plataforma que me activaron. sí, por favor, siga el segmento. Lo estoy revisando aquí en las actividades y sí aparece nuestra generación. A lo mejor como lo activaron como extemporáneo o el sistema aún no se actualiza o faltó que actualizaron las fechas. Pero como bien dice la compañera, las fechas de nosotros se supone que deberían de ser las adecuadas Ok, o sí, de hecho, o las correspondientes. ajá, en las guías, igual, guías académicas, al inicio me marca unos audios de los desarrollos, no sé si usted también metió audios. A ver, permíteme. Guía académica. Es que tomaron en cuenta lo que pasa es que arrancaron regularmente arrancan de un modelo anterior ya precargado, pues, no sé si me explico. Entonces, les pongo un ejemplo, ese audio como tal yo no lo mandé, debe haber sido la persona anterior, pero mire, no hay problema, hay que tomar en cuenta, por favor, esa parte no la actualizaron. Tiene usted razón. Esa parte como tal de la guía académica no la autorizaron y ese audio no es mío, se darán cuenta. Entonces, hay que tomar, por favor, y si es cierto, fíjate, aquí en la guía académica vienen fechas de marzo. Entonces debe de ser de la anterior. Entonces, un favor, hay que retomar las actividades partiendo del curso, partiendo a partir de valga la redundancia, de las actividades por unidad, que aquí sí ya vienen con las fechas adecuadas, por favor. Desde los Perfecto. temas, hay que emitir, por favor, la parte de la guía académica. La guía académica déjame ver si actualizaron la guía académica. No, tampoco actualizaron la guía académica por, eh, por unidad. No actualizaron la guía académica por unidad, o sea, no se actualizó la guía académica por unidad ni la genérica, solo actualizaron el tipo de actividades de la actividad A, la actividad B
y los foros. Eso sí está actualizado con respecto a cómo yo hice el replanteamiento de la reestructura, porque yo hice algunas modificaciones. A mí me mandaron, yo creo que debió haber sido que fue la base de la materia anterior. Yo hice algunas actualizaciones y algunas concreciones de algunos temas y algunas ampliaciones en algunos que yo consideré adecuados, que eso es lo que nos solicitan, que vayamos haciendo las actualizaciones en cada una de las imparticiones. Yo no impartí la clase anterior, fue otro docente, y yo lo que hice es que actualicé y ya mandé en mi nueva planeación. Entonces, por favor, hay que tomar en cuenta las actividades y los foros, por favor, si fueran tan Ok, amables. sí, porque por ejemplo en las actividades de la unidad 1 a mí me marca una actividad de apertura, una de cierre nada más, cuando regularmente en las otras materias pues está manejando apertura, desarrollo y cierre y el foro. Entonces, a mí me aparece solamente apertura, cierre y el foro. Así es, así lo planteó usted. Es correcto. Actividad de Ok, apertura, perfecto. actividad de cierre, perdón, apertura, cierre y el foro académico. Así se planteó. Perfecto, es igual entonces. Sí, y así vienen las 3 unidades, vienen de la misma forma. 3 actividades por unidad. Ok. Muy amable. Seguimos. Vamos a sus órdenes. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o que tenga alguna duda o alguna aportación? Son 2 actividades en la primera unidad, profe. A y B nada más. Y el foro académico. Ah, ok, ok. Bien. Sí, es correcto. En todas yo mandé información para que se alimentara actividad A, actividad B y foro académico. Porque la intención del foro académico, un ejemplo, hay muchos maestros que no activan foro académico, pero ahí es importante porque ahí hay una realimentación de conocimientos y de interacción de ustedes con sus propios compañeros, alumnos, y también interacción con nosotros como docentes. Por eso a mí me parece una actividad importante el tema del foro académico. Para mí es del mismo valor o incluso mayor que una de las actividades de inicio, desarrollo o cierre. Profe, sigo yo. A sus Yo órdenes. tengo una duda, profe. Buenas noches. ¿Quién está hablando? Alma, Soy Elma Chavira. adelante. Profe, es en relación a, a la última pregunta del cuestionario de la unidad B, de la actividad B, perdón. ¿De la actividad B de Ahí qué se unidad? refiere, sí, de la unidad, de la primera unidad, Ok. pero es en lo que es el cuestionario. Es con relación a la pregunta número 6, en donde se refiere a la suspensión de las garantías, donde establece el artículo 29 constitucional que en caso de que es donde da o donde aplica la suspensión de garantías. Para mí es un tanto confuso, o estoy confundida tal vez con lo que se maneja con el Código Penal, entonces como que no pude aterrizar bien esa pregunta, no la entendí más bien. La hice pues porque la contesté pues en base a lo que está establecido en el artículo 29, pero me quedó como que no pude distinguir una cosa con otra, un concepto de otro. Ok, lo que pasa es que vamos a contextualizar ahí rápido y nos va a dar pie, por supuesto, para entrar a otros contenidos de esta unidad y de la unidad anterior y de la posterior. Miren, lo que pasa es que en desarrollo dogmático, el tema de los derechos humanos deberían de ser insuspendibles. O sea, nada debería de suspender los derechos humanos, principalmente los derechos de primera generación. Incluso así lo marca el 29 constitucional y también lo marca los propios preceptos penales, partiendo del artículo desde el 14 hasta el 21 y por supuesto el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal tanto en su parte general como en su parte especial. ¿A qué quiero llegar? Se habla de suspensiones o de limitaciones de derechos humanos, siempre dejando de lado los derechos de primera generación, que son los que garantizan la subsistencia humana. Por eso en nuestro sistema penal y también de suspensión de derechos no hay un ejemplo de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque no debe de haber ninguna actividad gubernamental que transgreda el derecho humano básico, que es el derecho a la vida. ¿A qué quiero llegar? Son dos figuras distintas.
y el propio dogma y la propia Constitución nos dice que el único marco jurídico que puede suspender derechos humanos es la propia Constitución. Y ojo con esto, la Constitución faculta al Ejecutivo en el tema del 29, en casos de urgencia, incluso como la que tenemos ahorita del COVID-19, para a través del Consejo de Salubridad hacer una declaración de suspensión de derechos o un estado de excepción que se le llama, ya sea por una guerra, ya sea por una situación sanitaria, ya sea por una situación de un desastre natural. Eso es por un lado, es el estado de excepción particular por un caso, por una situación en concreto que va a generar una suspensión de derechos humanos sin que estos puedan ser los derechos de primera generación, que es derecho a la vida, derecho a la salud, por lo menos. Esos dos se tienen que cumplir. Los derechos básicos, los derechos de primera generación. Y por otro lado encontramos que son preceptos constitucionales que suspenden derechos, particularmente en el 16, 17, 18 y 19 constitucional, donde nos hablan de las limitaciones de los derechos a las personas sentenciadas, ahí donde usted me imagino que se refiere al tema penal. Ojo, tenemos un propio marco constitucional. En la regularidad, en materia penal, puede haber suspensiones de derechos siempre y cuando haya sido sentenciado como culpable de haber cometido una conducta delictiva. Ahí se te suspenden ciertos tipos de derechos. ¿Cómo qué? Como la libertad. Se suspenden el derecho como qué? La libertad de votar y ser votado. Regularmente los derechos que se suspenden es... Los de ciudadano. Exacto, los derechos políticos, económicos y sociales y algunos derechos sociales. Pero quedan vigentes la mayoría. Y por supuesto la que se limita también es la libertad cuando el delito amerita pena privativa de la libertad y no tiene algún beneficio, ya sea por la ley, por el propio Código Nacional o por la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Entonces, en el marco jurídico regular tenemos suspensión de derechos. ¿Cuándo tenemos suspensión de derechos? Cuando se haya cometido, cuando seas culpable, hayas sido sentenciado culpable y tengas que pagar una pena, una medida de seguridad que afecte tus derechos humanos. Ahí hay una suspensión de derechos. En el marco y en el orden constitucional y legal regular. Pero cuando hablamos de las excepciones, como las marca el 29, esto es un estado, por eso se llama estado de excepción. Tiene que haber una declaratoria de un estado de excepción donde por una situación fundada y motivada se suspendan derechos por un tiempo determinado para atender una urgencia, para atender qué, para proteger a la colectividad. Y ojo con esto, si nos vamos a un símil, en la realidad es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un estado de excepción, pero este estado de excepción solo le afecta a una persona en particular, que es la que cometió el hecho ilícito. Si te vas a la teoría del delito y a la teoría de la pena, ¿qué es lo que pasa? Hay un estado de excepción, sí, en una persona. ¿Por qué? Porque esa persona cometió una conducta ilícita y afectó a la esfera jurídica de un individuo y a la esfera jurídica de la sociedad. Entonces la sociedad, a través de la Constitución, lo que hace es que le limita derechos al individuo que cometió. Pero ahí es por... Mande. Perdón, que de ahí es donde se deriva el catálogo de garantías. Por supuesto, exacto. Okay. Tenemos garantías legales, tenemos garantías constitucionales. Por eso a veces nos confundimos entre derechos humanos, garantías individuales, el tema incluso de derechos fundamentales. Son conceptos que están muy coligados o muy correlacionados, pero a veces los confundimos. Son muy fáciles de confundir. Sí. Entonces, en esa segmentación, y le digo, la regularidad es que nadie deberíamos de cometer ninguna conducta ilícita. Siempre hay un estado de excepción. En el caso de los delitos es un estado de excepción particular, porque un individuo es el que transgrede el marco jurídico, realiza una conducta típica antijurídica, antisocial, o sea, un delito, es juzgado por la autoridad que la Constitución y la ley le da esa facultad que es el Poder Judicial, ya sea de la federación o de las entidades federativas, y le asignan una pena, una medida de seguridad que puede conllevar la pérdida de la libertad por un tiempo determinado. Es un estado de excepción para ese individuo. Diferente a, en cierto punto, el estado de excepción de la colectividad. Y ojo con lo del 29, hay que leerlo a fondo o interpretarlo de manera integral. Dice, situación particular,
en una demarcación territorial puntual por un tiempo determinado. Son 3 elementos que te pide el 29 para que pueda haber una declaratoria de estado de excepción y de suspensión de derechos. Tienes que hablar de un lugar determinado, por un tiempo determinado, por una situación determinada, siempre para atender y proteger el derecho de la colectividad. Les digo, aquí estamos hablando de la colectividad, que si bien es cierto la colectividad no hizo nada, pero el Estado lo que hace es que toma una decisión, te suspende derechos, pero para protegerte los derechos básicos o para proteger a la colectividad. En el tema de los delitos, no. El individuo realizó acciones u omisiones que se encuadraron como delito, se le juzgó, se le encontró culpable y él es a quien se le imponen esas restricciones, pero por una situación particular. Esa es la única diferencia entre la particularidad y la generalidad. Pero son dos conductas que están en la Constitución y la Constitución es el único marco jurídico que puede suspender derechos humanos, suspender o afectar derechos humanos. Si no está en la Constitución, valga la redundancia, aplican mecanismos de control constitucional. Por eso en algunas ocasiones se modifican leyes y aplican los mecanismos de control constitucional, ya sea el recurso de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, que eso lo van a ver más adelante en derecho procesal constitucional, que es a través de la ley reglamentaria o se sustancia a través de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, apartado A y B, que habla de las controversias constitucionales y los recursos de inconstitucionalidad, mismos que son resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su facultad de Tribunal Constitucional. Sé que parece trabalengua, sé que a lo mejor hablo un poquito rápido, pero la intención es que identifiquemos que son. Lo importante que nos interesa aquí es, de nada, lo importante aquí es que identifiquemos que tiene que estar en la Constitución porque es el único marco jurídico que puede suspender derechos. Y ojo, no puede suspender los derechos humanos de primera generación mediante los cuales se garantiza la subsistencia del individuo. Y ya de ahí vienen los comentarios que hicimos ahorita, que van tendientes a los contenidos de la unidad anterior de esta y de la posterior. Ojalá ahí con mi explicación hayamos podido aclarar la duda. Cualquier cosa estoy a sus órdenes, ¿no? No sé si alguien más quisiera tener si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, si nadie más quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, pues entraríamos a los contenidos temáticos de esta unidad. Vimos por supuesto, en la primera unidad de esta unidad de enseñanza-aprendizaje el tema de los derechos humanos, sus conceptos, sus alcances, sus segmentaciones. A grosso modo el tema de los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación o los tipos de derechos en derechos de igualdad, derechos de seguridad jurídica, que estos son muy importantes porque hablan de la certeza y la certidumbre jurídica que el marco constitucional y el gobierno a través de garantizar estos derechos humanos nos tiene que dar. ¿A qué me refiero con esto? Estos son muy importantes porque es principalmente debido proceso y tutela judicial efectiva. O sea, yo tengo que tener la certeza, y ojo, aquí versa en gran medida el tema de la mala percepción ciudadana que tenemos de nuestras autoridades. Si tuviéramos un marco jurídico fuerte como el que tenemos, pero si tuviéramos instituciones consolidadas a través de individuos, o sea, operadores del sistema político y jurídico, que realizaran sus labores de manera adecuada y correcta y apegadas al estricto derecho al marco constitucional y legal, tuviéramos una certeza y certidumbre de que nuestras instituciones y los servidores públicos realizan una tarea adecuada. Les pongo un ejemplo básico. En la mayoría de los países desarrollados, no es que no exista corrupción, sí existe corrupción, pero la ciudadanía tiene confianza en sus autoridades y en sus instituciones. O sea, tiene confianza en las instituciones, incluso en los individuos que manejan estas instituciones, de que si se transgrede un derecho humano, va a haber una consecuencia. Hace algunos años platicaba yo con unos juristas españoles y ellos te decían, lo que pasa es que aquí el que la hace la paga. A lo mejor ahorita está un régimen político y hay contubernios y se tapa, pero va a llegar el siguiente, va a llegar a las instancias del Tribunal Constitucional o va a llegar a las instancias correspondientes y esas personas van a ser castigados. Lo mismo pasa en Estados Unidos. ¿Qué es lo que le da más certeza y certidumbre al ciudadano, al gobernado? ¿Qué es lo que nos da más certeza y certidumbre? Pues tener instituciones fuertes.
Por eso la gran disyuntiva, y a lo mejor este es un tema político, pero lo saco a colación por la situación que estamos comentando, por eso la de gran disyuntiva de hasta dónde era contaminante o era perjudicial el discurso político, que aunque es un discurso político, se nos queda a nosotros en nuestro entender y en nuestro subconsciente el discurso del presidente actual de al diablo las instituciones. Debe ser al revés. La teoría del Estado nos dice lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones, no para engrosar ni para hacer más amplio el tema del aparato burocrático, no, lo tenemos que hacer efectivo. Pensemos como una empresa. Necesitamos hacer un Estado que es una persona moral, es una empresa, tiene que ser efectivo. Y cada uno de los individuos que realizan una acción dentro del Estado tiene que, si bien es cierto, les tenemos que pagar y le tenemos que pagar bien por sus actuaciones, pues a como así de que les paguemos, tenemos que exigirles y nos tienen que dar resultados. Un policía hay que garantizarle todos los satisfactores, pero en esa medida hay que exigirles sus resultados. Lo que pasa en Estados Unidos, yo incluso se me hace que se los comenté en la plática anterior. Estados Unidos no es que los policías ganen, que se hagan millonarios, pero ahí hay una doble, hay una doble situación que aquí en México lo tenemos muy desgastado. Por un lado es un marco jurídico fuerte, instituciones fuertes, individuos que tienen cubiertos los satisfactores por lo menos básicos o básicos y un poco más allá con los sueldos y las prestaciones que tienen, pero más allá de es el tema de la norma moral. Es muy mal vista la corrupción, es muy mal visto los abusos, es muy mal visto por el propio desarrollo social que tienen Estados Unidos y en muchos países. Y aquí en México, desafortunadamente, y en muchos países latinoamericanos y países en desarrollo, países africanos y algunos asiáticos y de Medio Oriente, que tenemos el chip todavía o la conformación de nuestro pensamiento moral de estructura apegado a el beneficio personal, no el social. ¿A qué me refiero con esto? Soy gobernado, sí, pero incluso hasta los propios abogados decimos, o lo decimos mal, porque ponemos un mal ejemplo, es que las leyes se hicieron para romperlas. No es así. Desafortunadamente tenemos una concepción social e individual de un desgaste de las instituciones por los malos manejos de los individuos que han estado ahí. Pero ojo, esos individuos he sido yo, han sido ustedes, han sido su vecino, ha sido su familiar. Entonces, lo primero que necesitamos hacer, por supuesto, es hacer una revisión a fondo del marco jurídico aplicable, de la conformación de las instituciones, de los individuos que operan esas instituciones, pero por supuesto también tenemos que hacer un trabajo de concientización en la confianza, pero también en el grado de moralidad o de inmoralidad que tiene realizar actos delictivos, llámese corrupción, llámese tráfico de influencias y llámese cualquier tipo de acto delictivo. ¿Qué es lo que pasa con estados-naciones como el japonés, que tienen una gran constitución o que su andar o su desarrollo personal y social deviene mucho de sus valores, principalmente la rectitud y la honradez? Son países que tienen una baja incidencia delictiva porque no solo la sociedad, como aquí en México, repudiamos y castigamos a un delincuente porque, o un individuo porque cometió una conducta delictiva, sino también aparte lo repudiamos socialmente. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Desafortunadamente, como dicen por ahí, hacemos apología del delito, o sea, vanagloriamos al delincuente. Incluso hasta yo mismo me vanaglorio porque fui al súper y resulta ser que a la cajera se le pasó a marcarme lo que quieran y me lo llevé. Ah, sí. Y a veces decimos, no hay problema, pues sea el súper que sea, tiene mucho dinero y no pasa nada. Y a veces no vemos o no entendemos que en algunas ocasiones a quien estamos dañando es una persona igual que nosotros. Y me refiero a la cajera, me refiero al encargado del stand, me refiero al del inventario, porque a veces no tenemos esa concepción. ¿Y qué decimos? No, polarizamos. Empresa, dinero, empresa mala, nosotros pueblo bueno, y lo que obtengamos de esa persona que se ha enriquecido. Digo, tener no es malo. Malo es tener o haberse enriquecido ilegalmente. Eso sí es malo, eso es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues necesitamos tener una evolución, una conceptualización social, bueno, individual, familiar y social de las actividades para realmente ver qué es lo que
¿Es legal o no es legal? ¿O qué es qué es lo justo, lo injusto? Entonces, pero partimos de esa concepción y particularmente la unidad anterior y esta, por supuesto, ya nos adentran en ese tipo de conceptos, porque vemos el tema de los derechos fundamentales, los derechos fundantes que les llaman, los que están plasmados en la Constitución y en el marco legal, son los derechos que tenemos como individuos, que están plasmados. Y ojo, ¿cuál es la diferencia entre los derechos humanos? Recordemos que los derechos humanos no necesitan estar plasmados en un texto jurídico ni en un texto constitucional para, para, eh, para superar esos documentos o para superar esos textos fundados, motivados y plasmados en un marco jurídico. No, los derechos humanos son más allá de, aunque en mi constitución no diga que tengo derecho o que tengo tal derecho humano, lo tengo por el simple hecho de ser y existir. Es más, aunque yo no tenga nacionalidad, por el simple hecho de ser, existir y ser humano, en todos los estados-naciones donde yo esté, se me tiene que respetar y garantizar por lo menos los derechos humanos de primera generación. En este caso ya estamos hablando de los derechos fundamentales, los derechos que se encuentran en la Carta Magna, en la Constitución, en las constituciones estatales también, porque encontramos derechos fundamentales ahí, y obviamente ya vamos a ver ahí las garantías constitucionales y las garantías fundamentales que se encuentran en nuestros propios textos jurídicos. Pero regresando un poco al tema moral, porque es un tema muy importante para mí, creo que es un tema muy importante en esta materia que es el derechos humanos de los gobernados. Les digo, es esa desvinculación que tenemos y ese desgaste de las instituciones genera polarización. Y la polarización no es mala mientras la polarización sea para hacer críticas constructivas y para crecer como Estado, nación y como sociedad. Pero si lo que genera son extremos en la polarización y genera confrontaciones en cerrazón, eso es lo que sí nos causa un problema. ¿A qué voy? Tenemos que entender que mientras estemos actuando dentro de una sociedad con una doble moral o con una doble percepción de si yo lo hago, aunque sea ilegal, no es malo. O si mi vecino tiene un diablito de la CFE, no es malo porque la CFE roba mucho y pues es que tiene niños y para que tengan prendido el aire todo el día. Tenemos una doble lupa, un doble lente de cómo vemos las cosas. ¿Cuándo se vuelve alguien malo? ¿Cuándo esa conducta se vuelve mala? Cuando se demuestra o cuando se socializa esa conducta delictiva. Ojo, en algunos casos, porque si vemos lo que vivimos en gran parte del país y particularmente pues aquí en el estado, yo radico aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el tema de la apología del delito, el tema de la narcocultura que se le llama. ¿Por qué? Porque los idolatramos, los vemos como los héroes. Obvio. Mucha gente te veo como héroe o incluso hasta me beneficio directa o indirectamente de tu actividad, pero ya que pasa alguna otra situación o ya que se te encarcela o ya que otra cosa, ¿qué es lo que hago? Victimizo a esa persona porque luego le niego el derecho o le limito el derecho a a una real reinserción social. Pongo un ejemplo. Una persona, no sé, comete un delito imprudencial por un homicidio, por un choque, o una persona, un homicidio imprudencial por un atropellamiento, o el delito que ustedes quieran. Pasan, bueno, y hay delitos mucho más graves porque hay delitos de percepción o ciertos delitos subjetivos que te generan una carga de percepción social muy complicada y que es muy difícil que la gente cambie de opinión porque hay algunos teóricos que dicen, y apelo a ellos y asiento a lo que dicen, que los seres humanos somos seres racionales, pero no dejamos de ser animales y en colectivo actuamos por instinto. Y porque hago este paréntesis a lo que voy. Una persona por delitos sexuales que haya sido acusado por delitos sexuales, díganme cuándo, aunque se demuestre su inocencia, la percepción de la sociedad cambia o de un núcleo social cambia hacia esa persona. Es muy complicado. Es muy complicado porque nos preconstituimos, o sea, hacemos un prejuzgamiento de los individuos a beneficio, ¿eh? Porque si a quien están juzgando es a mí cercano o a quien están juzgando es a mí, entonces los que están mal son los otros. A lo mejor siempre estuvieron mal, a lo mejor no estuvieron mal,
El detalle es hasta dónde jugamos con un doble lente o con una doble moral en la conceptualización como gobernados de la actividad. Otro ejemplo, ¿por qué no está mal si yo llego a hacer una fila a la unidad de servicios estatales y resulta ser que por ahí veo un cajero o una cajera conocida y me dice, ven, y te agiliza el trámite y te ayuda porque es conocido, porque es amigo, por lo que tú quieras? Si ustedes quieren verlo ahí, a lo mejor uno dice, no, pues que eso no es corrupción, es influyentismo y claro que es corrupción, porque estás afectando a terceras personas que estaban esperando un turno y al final de cuentas tú estás obteniendo un beneficio. Oye, pero la tercera persona, el servidor público, no está obteniendo un beneficio. Claro que está obteniendo un beneficio. Te está ayudando a ti y probablemente quede pendiente un favor para que después te lo quiera cobrar o por lo menos que le quede la satisfacción personal de que le ayudó a una persona conocida. Entonces, hasta en actos así tan básicos, que obviamente si soy el beneficiado, digo que está bien, pero si soy el que estaba haciendo fila y tengo 2 o 3 horas haciendo fila y veo que una persona se mete, ¿qué es lo que pienso? El detalle es que tenemos una cultura que no estamos acostumbrados a obedecer reglas o siempre queremos que tenga una maleabilidad, o sea, que sea voluble, que sea maleable, ese marco jurídico hasta donde que me permita sobrellevar las cosas mientras lo que se atienda sea mi interés. Y por supuesto eso es muy grave. Es muy grave porque mientras sigamos pensando así, pues vamos a tener un retroceso o vamos a seguir estancados como sociedad. Hay por ahí una frase que utilizaba un maestro que me daba teoría política que decía que los estados tienen los gobernantes que merecen. Pues eso en parte es realidad. ¿Por qué? Porque no tomamos una decisión de hacer una reconstitución social. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque siempre ha sido muy complicado en nuestra sociedad anteponer los intereses del tercero con respecto a los míos. Siempre anteponemos los intereses, y esto lo dicen claramente los sociólogos, los antropólogos y los psicólogos, siempre atendemos el interés personal o el de mi familia. O incluso, la realidad es que, y los psicólogos lo dicen claro, cuando sobreponemos un interés de un tercero, regularmente es por un satisfactor personal. ¿A qué me refiero? Si yo digo, no hay problema, no me lo des a mí, dáselo a esa persona, muchas de las veces es porque yo quiero quedar bien o porque simplemente quiero tener un satisfactor personal o sentirme bien porque hice una buena acción. ¿Qué es lo que pasa ahorita con la pandemia? Hay gente o algunas gentes que tienen la capacidad o que tienen cercanos o allegados y pueden hacer ciertas labores sociales, como desarrollar material médico, como donar despensas, como donar ciertas cosas. ¿Por qué lo hacen esas personas? Una gran cantidad lo hace, como dirían por ahí, para la foto del Face, para presumirlo, para decir, mira, yo estoy ayudando. Porque a lo mejor tienes un interés o porque quieres quedar bien con alguien o porque quieres hacer creer a la demás gente que tú lo estás haciendo de corazón, pero pues al final de cuentas lo estás publicitando, te estás publicitando tú solo. Por eso por ahí dicen que si vas a hacer un bien, no tienes por qué publicitarlo. Si tú quieres hacer una donación, la haces. Les voy a poner un ejemplo. Yo hace algunos años, yo laboré en muchas partes. Y uno de los trabajos que yo tuve cuando estaba estudiando fue mesero. El otro día circulando aquí por la ciudad me encontré un centro de acopio de meseros, en Culiacán, ahí en donde estaba un expendio de cerveza. Iba yo rumbo al súper y yo les soy sincero, pues me nació comprar algunas cosas, pararme y donar. Y me encontré a un muchacho que hace muchos años trabajamos juntos, que ahora es una persona de un adulto intermedio, un adulto joven como yo, tengo 36 años. Y me dice, oye, pues una foto y para... No, 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 le dije, pues al final de cuentas, mira, a mí me nació hacerlo y aquí está. Digo, y si a alguien más le nace tomarse una foto y subirla, está bien. Son decisiones personales. Pero siempre hay que entender que hay un satisfactor. A lo mejor para mí, en ese momento fue más grande el satisfactor personal de decir, yo estuve en la situación de ellos o hubiera podido haber estado en la situación de ellos, yo prefiero dar un granito de arena y ponerlo, pero al final de cuentas obtuve una satisfacción. Me sentí bien conmigo mismo. Muchas de las veces eso es lo que hacemos en nuestras relaciones personales y familiares. ¿Por qué cedo?
porque sé que si cedo, voy a apoyar de cierta manera, o porque apoyo a mi hijo en vez de a mi hija, o en una discusión con mi pareja, con un familiar. Obtengo cierto beneficio. En el tema de la correlación gobernante-gobernado, hay una sinergia y hay una coadyuvancia y debería de haber una comunicación constante entre gobernado y gobernante. Estos derechos fundamentales de gobernado y gobernante deben de estar muy bien planteados, pero a la vez se debe entender que es la interacción de la subjetividad, o sea, es la interacción de los individuos. Hay personas que toman decisiones, incluso en el tema jurisdiccional. Los jueces hacen interpretación de la ley y utilizan algo que se llama silogismo, que es la coadyuvancia entre tres elementos: premisa mayor, premisa menor y resultante. ¿Qué es esto? Premisa mayor, un marco jurídico. Si nos vamos, por ejemplo, en materia penal, comete delito de homicidio que priva de la vida a otro. Premisa menor, o sea, el caso concreto. Pedro mató a Juan. Resultante, Pedro cometió el delito de homicidio porque mató a Juan. Es un silogismo básico y es como la mayoría de las veces resolvemos los denominados casos fáciles o los casos de trámite. El problema es cuando ya hay elementos como atenuantes, como agravantes. Ahí es donde la situación se empieza a poner compleja. Y entonces el juez necesita hacer una ponderación, una interpretación, una ponderación tiene que hacer una interpretación, una ponderación y una argumentación de sus resultados, de sus sentencias, ya sea interlocutorias o sean definitivas. Las sentencias interlocutorias son las decisiones que toma el juez que no ponen fin a un proceso. Y obviamente la sentencia definitiva es la que pone fin a un proceso. Entonces, el juez va tomando decisiones. Y hay gente que diría por ahí, por ejemplo, en derecho penal se supone que todavía persiste el principio de estricto derecho. La realidad es que siempre hay subjetividad. Siempre. ¿Por qué? Por carga subjetiva previa emocional, por carga religiosa, por lo que ustedes quieran. Es que a mí me sucedió esto, o es que yo traigo una carga emocional subjetiva sobre esto. Los juzgadores también vierten, y no solo ellos, nosotros también, en la correlación que tenemos. Siempre traemos una carga subjetiva, y ya sea una correlación de pareja, familiar, social, mucho más laboral, y si somos servidores públicos, más todavía. Vaciamos o actuamos según nuestras facultades y atribuciones como servidores públicos, pero siempre atendiendo el tema subjetivo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Les comento, ¿alguien abrió el micrófono? ¿Quería hacer algún comentario? Porque escuché algún ruido. Bueno, les comento así rápidamente. Hace un tiempo yo he trabajado en los 3 órganos de gobierno, en los 3 poderes. Bueno, en 2 poderes, 3 poderes en el estatal, 2 poderes en el federal. Y me ha tocado trabajar mucho en oficinas de gestión. Aquí va el tema subjetivo y es muy importante. Y yo se los recomiendo y se los comparto como una experiencia. Tema jurídico, tema social, tema subjetivo, va correlacionado todo, principalmente en este caso que es derechos fundamentales del gobernado. Cuando tú vas a solicitar un apoyo social, por ejemplo, a mí me tocó yo ser solicitante de un apoyo social y después a los años me tocó estar del otro lado del escritorio. Utilizas mucho la carga subjetiva. Como tú tienes la posibilidad de decidir el apoyar o no apoyar a una persona, desafortunadamente, y eso es cierto, nos vamos con los elementos de la percepción. ¿A qué me refiero? A mí me tocaba ver, por ejemplo, estudiantes que llegaban a una oficina de gestión a pedir apoyo para un viaje de estudios, pero tú al verlos te dabas cuenta que ese estudiante traía 10, 12, 15, 20 mil pesos puestos. Entre zapatos, el pantalón, un reloj más o menos, un celular de 5, 8, 10 mil pesos. Entonces tú haces una valoración y dices, bueno, ¿hasta dónde esta persona tiene una necesidad o lo que es realmente es un capricho porque quiere ir a Mazatlán o quiere ir a Vallarta o quiere ir a México a dar la vuelta? Obviamente, no solo la percepción visual es lo que tienes que tomar en cuenta para hacer una valoración. Tienes que revisar los documentos, tienes que ver los antecedentes, tienes que ver muchas cosas. Digo, porque hay alumnos sobresalientes que tienen ciertos satisfactores cubiertos, pero les hace falta algún apoyo para cumplir otros o para cubrir otras metas. Tienes que tomar decisiones por multicriterios. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? O aquí quiero llegar con este comentario. Siempre va a haber una carga subjetiva. Y obviamente
yo tenía una carga subjetiva y tengo una carga subjetiva y siempre voy a tomar decisiones, aunque trate de ser lo más ecuánime posible y aunque trate de ser, pues sí, tomar decisiones lo menos subjetivo posible, no podemos porque somos seres humanos. Obviamente tengo que atender un marco jurídico y no tengo que transgredir esa legalidad, porque como servidor público tengo facultades y funciones. Pero en esa pequeña línea delgada, o lo que me permite tomar una decisión, ahí es donde aplicamos mucho la subjetividad. Nos pasa mucho en la correlación que tenemos gobernante-gobernado. Como dicen por ahí, a como trato me tratan. Regularmente, ¿qué es lo que hace uno? Llegas a un área de gobierno, te para un agente de seguridad pública preventiva o de tránsito o estatal o de la corporación que sea. Regularmente el ciudadano ya se manifiesta molesto por el propio acto de molestia que le está generando una autoridad. O si voy a hacer un trámite, el comportamiento. Y muchas de las veces la respuesta que tenemos del servidor público es directamente relacionada a cómo me estoy comportando yo como gobernado. Les digo, y eso no solo es aquí en México, es en todas partes del mundo. Por ejemplo, en estados como Estados Unidos, que son muy sobreprotectores de sus instituciones y de los individuos que integran sus instituciones, les pongo un ejemplo. En Estados Unidos, a ti te para un policía y te dice, muestra las manos, pon las manos donde pueda verlas. Si él tiene la impresión de que tú hiciste un movimiento brusco o que él entendió que alguno de tus movimientos o de tus acciones fueron tendientes a lo mejor para sacar un arma o causar una agresión, ellos están facultados para generar una agresión mayor. Entonces, aquí desobedecemos a la autoridad y me regreso a lo que platicábamos casi al inicio. Es parte de la propia percepción social que tenemos del desgaste por las actuaciones y por lo que nos ha tocado vivir como sociedad. Muchos abusos de personas que han estado en esferas en toma de decisiones y en esferas de gobierno. Eso es cierto. Pero la realidad es que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana por arte de magia. Necesitamos actuar. Les pongo un ejemplo burdo también. A veces pongo ejemplos, regularmente pongo muchos ejemplos burdos porque creo que es la mejor manera ejemplificando de entenderlo. Aquí en Culiacán hace algunos años se vino por parte de unas autoridades un programa muy fuerte de pavimentación. Y la gente decía, y mucha gente llegó a decir, incluso gentes muy cercanos a mí, no, porque se tenía que hacer una cooperación tripartita. No, yo no coopero porque se roban el dinero. Y el programa empezó a avanzar, empezaron a pavimentarse calles. Ya que se empezaron a pavimentar calles a través de los comités, de la cooperación, de la colaboración tripartita, de todo, había gente que todavía hasta el último, cuando empezaron a ver muchas calles pavimentadas, decía, yo pago, pero hasta que vea las máquinas aquí enfrente de mi casa trabajando. Esa desconfianza que tenemos en las autoridades es parte de lo mismo. Yo les comentaba en la casa anterior. Yo tengo una percepción de que tenemos un buen marco jurídico, por supuesto perfectible. El problema recae en los individuos, pero los individuos no son personas de otro planeta, somos nosotros mismos. Somos nuestros familiares, somos nosotros, somos nuestros vecinos, son nuestros conocidos, son alumnos. Yo doy clases, un ejemplo, en la semiescolarizada de Derecho aquí, en la Sabatina, y tengo muchos alumnos que son servidores públicos, principalmente de las áreas de seguridad pública. Y ellos tienen una percepción y tienen una carga subjetiva y tienen una formación coercitiva muchas de las veces, eh, desafortunadamente, porque esa formación tuvieron principalmente los que ya tienen tiempo en las corporaciones, y ahí se tiene que hacer un cambio de chip, tiene que haber una variación de la percepción de la realidad y de la percepción de la sociedad, pero tenemos que partir ¿de qué? De que todos integramos una sociedad. Ahorita a lo mejor soy docente, a lo mejor mañana soy solo gobernado porque puse una empresa, o a lo mejor después me toca ser otra vez servidor público, no sé, no lo sé, pero lo que tenemos que hacer es adoptar con responsabilidad la actuación que tenemos en cada momento, apegado a derecho y apegado, por supuesto, a la mejor interpretación que hagamos de ese derecho y del cumplimiento de las obligaciones que tengo como, como integrante de una familia, como integrante de una sociedad, como integrante de una colonia, como integrante de un estado-nación, como ser humano. Nos llevamos contaminando, nos llevamos tirando, no nos importa dejar abierta la llave, no nos importa durar
hacemos muchas cosas inconscientes. O sea, no somos conscientes de las afectaciones que tenemos y que a final de cuentas la repercusión de los únicos que nos vivimos somos nosotros. Ahorita el desinterés o la incredulidad que tiene la gente de que se contagia o no se contagia por el tema del COVID, pues a final de cuentas son consecuencias que los únicos que las vamos a sufrir somos nosotros. Bueno, perdón, que desafortunadamente no los únicos que las sufrimos somos nosotros. Ven lo que pasó el 30 de abril y que ojalá y no, pero que muy probablemente va a pasar otra vez el 10 de mayo, inconsciencia, gente saliendo a la calle, y eso lo que va a generar es que en 12, 13, 14, 15 días, 2 semanas, va a repuntar otra vez el número de contagios, va a repuntar el número de muertos. A final de cuentas son decisiones que tomamos porque se nos hace fácil, porque decimos a mí no me va a pasar, porque me confío. Y dirán ustedes, bueno, el profe volvió a agarrar monte. No, es lo mismo, es la desvinculación que tenemos con el gobierno, con la ley, con lo que debemos de hacer. No, a mí no. No, yo ¿por qué lo voy a hacer? Yo, ¿por qué voy a obedecer límite de velocidad? ¿Por qué no voy a hacer tal o cual cosa? Si lo puedo hacer, mira, incluso hasta un comentario que les hice yo a la clase anterior, y esa es una máxima mala implementada, pero muy fácil de entender. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está prohibido, y los servidores públicos pueden hacer, haciendo las veces de servidores públicos, todo lo que tienen permitido. Es muy diferente. Pero el detalle es que los ciudadanos lo llevamos más allá decimos, los ciudadanos podemos hacer todo lo que no tenemos prohibido, y si lo tenemos prohibido, mientras la autoridad no se dé cuenta, lo hacemos. Excedemos límites de velocidad, nos pasamos semáforos en amarillo o en rojo, no respetamos, tiramos basura, nos comportamos de manera incorrecta, no somos responsables, no somos respetuosos. Y el problema de esto es que, como les decía hace rato, esto es un tema de reconstrucción de tejido social. Pues como es de reconstrucción de tejido social, ¿qué es lo que pasa? Al final de cuentas estamos transmitiendo a nuestros hijos que eso es lo regular o lo normal. Hace 20 años yo recuerdo que era criticado en aquel tiempo todo el tema del crecimiento exponencial de la violencia, y que incluso yo me acuerdo que hace unos 20, 15 años, que era muy dado el dicho eso de la gente lee el periódico de atrás para adelante para contar los muertos. Pues ahorita ya ni siquiera los contamos. Las notas de violencia las tomamos como regulares. Ah, mataron a este. Ah, mira, apareció este. Ah, mira este. Ya es un check, check, check. Es como si estuviéramos viendo, no sé. Ah, es que llovió allá. No nos interesa. A ese punto se ha devaluado el valor de la vida. Con respecto a qué? A la percepción social y a la percepción de cada uno de nosotros. Digo, y a final de cuentas, esa descomposición social, que los únicos que la podemos eh, arreglar somos nosotros mismos, en un cambio generacional y de pensamiento, no va a llegar, no va a llegar una institución gubernamental a decirte, es que ahora lo tienes que hacer así. Si tú no lo quieres, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque mientras te vigilen, lo vas a hacer. Pero en el momento que se den la vuelta la persona que te está vigilando, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ¿es un tema de legalidad? Sí. ¿Es un tema de derechos fundamentales? Sí. Pero es un tema de participación ciudadana, es un tema de colaboración, es un tema de responsabilidad social y personal. Ahí verse el tema de la gran complejidad entre la correlación del gobernante y el gobernado, que somos los mismos. Yo en este momento soy gobernante y a la vez soy gobernado. Prácticamente todos, porque siempre tenemos bajo nuestro mando o bajo nuestra responsabilidad algo, un bien mueble, inmueble, o una persona, o una situación tangible o intangible, pero siempre hacemos el doble rol de gobernante y gobernado. Por mi parte, hasta ahí dejaría esta pequeña intervención. Me gustaría, si tienen alguna duda o comentario, estoy abierto a sus participaciones. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario o tuviera alguna duda? Profe, yo una pregunta. Estoy leyendo la actividad de cierre, la unidad 2 nos está pidiendo que hagamos ensayos. Un ensayo, Ajá. mínimo 5 cuartillas. Pero nos proporciona tres lecturas, 3 materiales. ¿Es Ujú. un ensayo por cada material o en general uno solo?
No, la intención es, a ver, permítame aperturar aquí. Me dices que es la actividad de cierre, ¿de qué unidad? Unidad 2. Ok, permítame. Unidad 2, actividad de cierre. O escogemos una No, de las 3. no, lo que pasa es que recuerda que un ensayo es una temática que tú desarrollas sobre una problemática específica, pero no solo debes de tomar una fuente para el ensayo. ¿A qué me refiero? Vas a hacer el ensayo tomando en cuenta como base estas 3 fuentes y otras que tú gustes anexar, pero por lo menos tomando en cuenta estas 3 fuentes. ¿A qué me refiero? No es un control de lectura, es un ensayo, es un desarrollo conceptual de una temática particular. La intención es que tú de estas lecturas identifiques una temática que te interese. Cuando los abras te vas a dar cuenta que los 3 van en una temática particular. De esa temática vas a hacer el ensayo, tomando en cuenta los preceptos de esos tres materiales de apoyo y puedes utilizar otros. Recordemos que los ensayos deben de tener, no puedes hacer un ensayo de una fuente, porque si no, no fuera un ensayo, fuera un control de lectura de un texto jurídico en este caso. No sé si me explico. Claro que sí, profe. Perfecto. Sí, sí, quedó bien. Esa era la pequeña duda. Perfecto, le digo, puede tomar de ahí 1 o 2 o los 3, o a lo mejor puede tomar uno, el de la idea que mejor le corresponde a usted, pero buscar materiales anexos para complementar ese ensayo. Sí, así es, relacionado al tema, ¿no? Que nos muestra la lectura que nos proporciona usted. Es correcto, las 3 lecturas van en el mismo sentido. Que de mi parte es todo, gracias. Perfecto, a sus órdenes. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario, estoy a sus órdenes. Bueno, si no tuviéramos ningún comentario, ninguna duda, pues quedaremos pendiente para la próxima semana, para la tercera sesión. Ojalá ya para esa sesión ya hayan podido avanzar un poco más en las actividades. Cualquier duda, cualquier situación que tengan, me la hacen llegar. Aún no me han ingresado al grupo. Les agradecería mucho que lo pusieran en el grupo de ustedes, a quien es el administrador del mismo, para ver si me pudieran incluir, para si tienen algunas dudas por ahí, a lo mejor es más ágil la interacción. No tuviera yo ningún problema. No sé si lo hayan creado alguno de ustedes o lo haya creado la administración, pero les agradecería que pusieran algún comentario de que es la segunda vez que hago un llamado para ver si me pueden incluir si fueran tan amables. Ya estoy incluido en los grupos de las otras generaciones desde la 15 hasta la 18, en la de ustedes en la que no estoy incluido. Le comentamos al doctor José, es el que administra el grupo. Por la mañana yo le echo ahí un mensajito que nos apoye con eso. Ah, perfecto, sí, díganle por favor que si me puede incluir, si fueran tan amables, para disipar cualquier duda y estar en contacto, por supuesto. Cuente con eso, cuente con eso. Gracias. Que tengan una excelente noche, cuídense mucho. Como les dije al principio, quienes sean madres de familia, que tengan un excelente 10 de mayo. Quienes no, pues por supuesto traten de estar y apoyar, ya sea si existe la posibilidad porque viven juntos, pues acompañando a sus seres queridos y si no, pues a distancia, deseándoles lo mejor. Que tengan una excelente noche y que la pasen muy bien. Gracias, Buenas noches, gracias. Pasen muy bien. Buenas noches, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Buenas Saludos. noches, compañeros. Buenas noches, profe.